Uriarte Andrea, eskerrik asko. Eta guain gure hurrengo hizlari nagusiarekin jarraituko dugu. Konputazio kuantikoko munduko laborategia handienaren burua da Dario Gil, IBM-ren presidente ordea eta IBM Research Divisioaren zuzendaria. Konputazio kuantikoa garatzen duen ikerketa divisionarena, hain zuzen ere. IBM Research cuenta con más de 3.000 científicos y científicas repartidos en 12 laboratorios de 6 continentes. Su objetivo es liderar la informática del futuro, marcada por los avances de la inteligencia artificial y la computación cuántica. El título de esta conferencia es precisamente El futuro de la computación cuántica. Damos la bienvenida a Dario Gil. Arratsaldeon, good afternoon y buenas tardes a todos. La verdad es que mientras conecto el ordenador, una reflexión de lo extraordinario y lo impresionante que es una trayectoria vista a lo largo de décadas de inversión en investigación y desarrollo. Y desde luego, desde el punto de vista de IBM, estamos encantados de ser parte de esa trayectoria y de dar los siguientes avances en lo que va a suponer una revolución en el mundo de la computación, que es lo que quisiera compartir con todos vosotros esta tarde. Yo soy el director de IBM Research, una institución dentro de IBM que tiene, IBM en sí tiene más de 110 años dedicados al mundo de la información y de la computación, y la división de investigación ya se acerca a casi 80 años dedicados en el sector privado a trabajar por avanzar las fronteras de los semiconductores, de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. Y esta apuesta que estamos haciendo conjuntamente aquí en Euskadi pues va a suponer esta nueva frontera. Lo primero, empezar por compartir... ¿dónde está el...? Okay. Por compartir dónde trabajo, que siempre me gusta empezar. Esta es la sede de investigación de IBM Research, está a unos 45 minutos al norte de Manhattan, de la ciudad de Nueva York. Y es la sede, es un edificio precioso que lo diseñó Eero Saarinen y se abrió en 1961. Eero Saarinen también fue el arquitecto que diseñó Bell Labs, también en este contexto del mundo de la investigación. Y como se comentaba en la introducción, forma parte de una red global de la que enseño solo algunos de los edificios. Tenemos un laboratorio dedicado al mundo de la inteligencia artificial que trabajamos junto con MIT, nuestro laboratorio de Almaden en California, también aquí en Europa, en contexto en Zúrich, que es, se hicieron avances muy fundamentales en el mundo de la nanotecnología, y en Albany, que es donde avanzamos muchas de las áreas relacionadas a los semiconductores. Esta comunidad científica y tecnológica y nuestros socios y colaboradores tenemos una dedicación a imaginarnos el futuro de la información. Y para entender lo que está sucediendo en la computación cuántica, es importante remontarnos al origen de la información, al origen de lo digital. Este origen de lo digital fue algo que yo creo que definió con bastante precisión Leibniz, que Leibniz, aparte de ser un filósofo importantísimo del Renacimiento, fue coinventor del cálculo junto con Newton, que lo desarrollaron de manera independiente. Y él tenía una intuición de que en lo binario, en la representación compleja del mundo y poder reflejar esa gran expresividad que tenemos en el mundo en una secuencia binaria de información ligada a un proceso como figura del Renacimiento de la lógica al raciocinio, podría ser el camino para la ilustración a nivel global. Pues bien, esta intuición quedó reflejada de una manera matemática a través de Claude Shannon en los años 40. Y Claude Shannon fue un matemático importantísimo que fue el que definió con una base teórica la naturaleza de la información. Él dijo que la información es la resolución de la incertidumbre e introdujo en el vocabulario popular la idea del bit, del binary digit, el dígito binario. Y fue a partir de ese momento donde en la sociedad
entendimos que procesos tan diferentes y tan complejos como, por ejemplo, puede ser el ADN o las tablas perforadas antiguas de los ordenadores, que aunque físicamente tienen una representación tan diferente, en realidad lo que tienen en común es que todos son sistemas de procesamiento de la información. Entonces creó un sistema unificado de cómo ver el mundo a través de la información que hemos sido capaces de generalizar en espacios muy amplios y abiertos. Pues bien, con esa idea teórica, la idea de lo digital, de que podemos codificar la complejidad del mundo a través de ceros y unos, fue complementada desde el punto de vista tecnológico con los semiconductores, con la invención del transistor en 1957 y con la implementación de lo que famosamente se ha llamado la ley de Moore, que es la capacidad de implementar y crear transistores y doblar el número de transistores que podemos incorporar en una oblea de silicio por unidad de área cada 18 o 24 meses. Ese proceso de crecimiento exponencial, Gordon Moore, que murió, de hecho falleció hace tan solo un año, y uno de los fundadores de la empresa Intel, hizo esta observación en los años 60 y simplemente hizo un reflejo de que era una medición de que el número de transistores que se veía que se fabricaba en la industria pues se iba doblando, ¿no? Como comentaba, cada 18 meses. Y con esos 4 puntos hizo una extrapolación y dijo, pues yo creo que esto es lo que va a suceder, que vamos a seguir con este crecimiento exponencial. Y de hecho eso es lo que sucedió a lo largo de muchas décadas. Y ese camino es como hemos digitalizado el mundo, como hemos hecho que los bits sean esencialmente casi gratis. Y de hecho creamos a día de hoy pues, sistemas de computación y ordenadores con una capacidad de procesamiento absolutamente extraordinaria. Por poner un ejemplo, en un chip actual somos capaces de integrar más de 20.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña, donde un sistema puede procesar pues, más de 20.000 millones de transacciones, por ejemplo, a nivel diario. De hecho, podemos crear entornos de supercomputación, como los que diseñamos y creamos en IBM, capaces de procesar más de 200.000 billones de cálculos por segundo. Y esto simplemente lo pongo como reflejo de la capacidad de los seres humanos y de las políticas científicas y tecnológicas y la colaboración de cientos de miles de científicos e ingenieros en todo el mundo por acumular tecnología a lo largo de décadas y que nos llevan a este momento actual. De hecho, el mundo de los semiconductores y de los avances de la integración por información va a seguir avanzando. Y anunciamos el año pasado, que fue reconocido como uno de los mejores inventos del año, una nueva generación de transistores que nos va a permitir seguir extendiendo la ley de Moore durante toda esta década y más allá. Pues bien, si miramos esta situación, que ha sido un breve resumen de los últimos 70 años en el mundo de tecnologías de la información, llegamos a un momento donde podemos también reflexionar cuál es la naturaleza de la información y si tenemos posibilidades que van más allá del mundo de los bits, de los ceros y unos. Si bien la intersección de las matemáticas y la información fue lo que nos permitió crear el mundo de los bits, es la intersección de la física y estas mismas ideas de la información lo que nos permite crear un nuevo concepto que se llama el mundo de los qubits, el mundo cuántico. En este caso, para empezar con un proceso de intuición que quiero compartir con todos vosotros, no estamos tan solo limitados con tener ceros y unos. La representación que veis gráfica en la izquierda es la representación de lo digital, donde si imaginamos una esfera, podemos tener la posición de un 0, que sería el polo norte, la posición del 1, que sería el polo sur, pero en el mundo de los qubits podemos tener superposiciones de estados. Podemos imaginarnos en esta esfera que podríamos colocar esos puntos rojos en cualquier punto de la esfera, por ejemplo en el ecuador, donde podríamos tener una combinación lineal de ceros y unos. Lo primero que explotamos con esta capacidad del mundo de lo cuántico es la creación de superposiciones que vamos a aumentar con otro principio muy importante, que es el principio del entrelazamiento del que vamos a hablar en unos minutos.
Una consecuencia de esta revolución de cómo representamos la información es que no debemos entender la computación cuántica como una extensión de la computación clásica. No es simplemente una extensión de la ley de Moore, sino que es la primera vez que en la categoría de la computación estamos viendo una ramificación de cómo vamos a definir estas tecnologías. Y el futuro va a ser la combinación de la computación clásica, la que todos conocemos y utilizamos, junto a la computación cuántica, que va a ofrecer una serie de capacidades que no nos son disponibles en el mundo clásico. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Pues bien, tan avanzados que son los ordenadores clásicos, la realidad es que desde el punto de vista de complejidad solo nos permiten resolver problemas sencillos. No quiere decir sencillos para nosotros, pero sí sencillos en que el número de variables presentes en los cálculos que utilizamos para los ordenadores clásicos no crece de manera exponencial. Y uno podría preguntarse, ¿y qué? ¿Tenemos problemas en el mundo que tienen la característica de que el número de variables es exponencial? Y la respuesta es sí, hay muchos problemas que son muy importantes en el mundo, incluyendo la simulación de la naturaleza, por ejemplo, los procesos físicos y químicos, problemas de optimización y problemas matemáticos que son muy importantes como la factorización, donde el número de variables que tenemos que calcular utilizando ordenadores clásicos es exponencial y, por tanto, no viable. Y lo mejor que podemos hacer es aproximar la solución. Y la computación cuántica es la única tecnología que conocemos que altera las posibilidades de que es posible calcular de una manera exacta en contraste con hacer aproximaciones. Y voy a poner un ejemplo. Un primer ejemplo es el problema de factorizar. Y el problema de factorizar es muy importante porque es la base por la que hacemos la encripción en nuestros entornos digitales. Si queremos asegurarnos de que la información de nuestros bancos pues es fiable y nadie puede interceptar la transmisión de esa información o de nuestra información médica, por ejemplo, lo que podemos hacer es establecer un programa de cifrado donde tenemos dos claves privadas, que es el número P y el número Q, son dos números privados, y su producto es la clave pública en la que todo el mundo tiene acceso. Pues bien, este problema que tiene tanta importancia en el mundo, en una dirección, multiplicar dos números, es muy eficiente hacerlo con un ordenador clásico. Y sin embargo, un ordenador cuántico es muy lento comparado con el ordenador clásico. Así que en este contexto, un ordenador clásico es capaz de multiplicar dos números muchísimo más rápido que un ordenador cuántico. Pero si hacemos la otra dirección, si te doy el producto, imaginémonos en este caso que los dos números es 3 y 5. 3 por 5 es 15. Ese producto, esa multiplicación es muy eficiente desde el punto de vista clásico. Pero si te doy el producto, que en este caso sencillito sería 15, y te digo qué dos números primos proporcionan o crean ese producto, resulta que si el número es muy grande, es exponencialmente difícil para poder ser calculado con un ordenador clásico. Y el principio de encripción es explotar esta asimetría, lo fácil que es calcular el producto y lo difícil que es factorizar el número. Pues bien, en este caso, un ordenador cuántico puede resolver ese problema exponencialmente más rápido que un ordenador clásico. Así que la respuesta de si un ordenador cuántico es mejor o más rápido que un ordenador clásico, la respuesta es depende del problema. Y si seleccionamos los problemas adecuados, podemos conseguir ventajas exponenciales. Ese poder exponencial viene de una propiedad física del mundo de lo cuántico muy especial que se llama el entrelazamiento cuántico. Y esta es una de las ideas quizás más sofisticadas del mundo de la física, que no es fácil de entender, pero vamos a hacer una pequeña exploración y de hecho vamos a hacer un experimento en tiempo real que fue reconocido el año pasado con premio Nobel de Física y quizás que nos permita iluminar un poco estas posibilidades. Schrödinger definió el entrelazamiento cuántico como que el mejor conocimiento posible del todo no incluye necesariamente el mejor conocimiento de sus partes. Que simplemente describiendo todas las partes de manera individual no nos permite entender el todo
que refleja este tipo de entrelazamiento cuántico. Entonces, voy a lanzar un experimento y voy a contar una breve historia para entender qué es lo que está sucediendo y luego vamos a ver el resultado. No os preocupéis demasiado de qué está sucediendo aquí por un momento, luego lo explicaré. Pero voy a lanzar un programa que va a interaccionar con un ordenador cuántico en Nueva York y nos va a generar un resultado que luego vamos a ver y a explicar. A ver un segundo que avance esto. Aquí estamos con 2 qubits haciendo un entrelazamiento y voy a lanzar este experimento y ahora en unos minutos vamos a volver. Pues bien, vamos a entender este experimento. Lo que acabamos de hacer es que en este ordenador clásico teníamos un programa que hemos lanzado a través de Internet a un ordenador cuántico que está en Nueva York. Estos ceros y unos los hemos convertido en pulsos de microondas que funcionan a unos 5 gigahercios. Y esos pulsos de microondas están viajando a través de una serie de cables criogénicos al procesador cuántico, que está operando a 15 milikelvins, que es uno de los sitios más fríos del universo, 100 veces más frío que el espacio exterior. En ese procesador cuántico se están generando el proceso de la información, la superposición, el entrelazamiento cuántico y la interferencia, que son las claves de la computación cuántica. Y ese experimento ahora está corriendo y cuando acaba nos va a dar el resultado. Físicamente, este ordenador cuántico, esto es una serie de imágenes, son además máquinas preciosas, donde aquí veis pues, los cables por los que viajan estos pulsos de microondas. Ese cuadradito abajo, que es como un espejo, es el procesador cuántico, donde están los qubits. Y ahí es cuando vamos a amplificar la señal y extraerla para ver el resultado. Entonces, ¿cuál es el experimento? ¿De dónde nace esta idea del entrelazamiento cuántico y su poder? Para ello vamos a generar una idea, que es la siguiente. Imaginémonos que tenemos 2 partículas. Pueden ser 2 fotones, 2 partículas de luz o 2 electrones. En nuestro caso van a ser 2 qubits, pero sigamos con la idea de que tenemos 2 partículas que en su proximidad establecemos esta propiedad que estamos intentando describir, su entrelazamiento. Y separamos estas partículas. Puede ser a una distancia totalmente arbitraria, a los 2 extremos del universo. Pues bien, una vez que separamos estas partículas, si observáramos solo una de manera independiente, veríamos que se comporta de manera aleatoria. Por poner una imagen o una metáfora paralela, podríamos decir que si tuviéramos una moneda, la moneda tiene 2 estados, cara o cruz, pero cuando estamos rotando la moneda encima de una mesa está en un estado aleatorio, ¿no? Dependiendo al final cómo acabará en cara o cruz. Bien, cuando tenemos 2 partículas que no las consideramos de manera independiente, sino que están entrelazadas y las consideramos como un sistema completo, la relación entre ellas no es independiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando medimos, por ejemplo, el estado de una de las partículas, su posición o en el caso si fueran monedas, si es cara o es cruz, sabríamos de manera inmediata que la otra partícula es cara o es cruz. Esto es una cosa muy sorprendente, porque en este caso, imaginémonos que tuviéramos 2 monedas que estuvieran entrelazadas, y en este caso, cuando hiciéramos una medición simultánea de las monedas, cuando uno es cara, la otra siempre es cara, o cuando una es cruz, la otra siempre es cruz. Y esto viola un principio muy básico de intuición que tenemos los seres humanos de la causalidad. Pues bien, esta idea, que es tan poco intuitiva, a Einstein y a sus colaboradores en los años 30 le pareció algo que estaba incompleto. Básicamente dijo, esto no puede ser. Aquí hay algo que falla desde el punto de vista de que creemos que hay información presente en el sistema que la teoría cuántica no está incorporando. Y debe haber algunas variables presentes que la teoría cuántica no expone que nos permitiría explicar
esta correlación tan perfecta que encontramos a partículas a distancia, pero no puede ser que violemos el principio de la causalidad. En los años 60, un investigador, un matemático, Daniel Bell, se tomó muy en serio esta idea y creó una serie de ecuaciones para demostrar si Einstein, Podolsky y Rosen tenían razón o no. Y creó una serie de desigualdades donde propuso un experimento donde si lo midiéramos sabríamos de ciencia cierta si Einstein tenía razón o no en la idea de que había variables ocultas dentro del sistema. Pues bien, a lo largo de las siguientes décadas, una serie de físicos crearon diferentes experimentos con diferentes sistemas para hacer esta demostración que propuso Daniel Bell. Y en este caso, que fueron reconocidos, de hecho, el año pasado con el Premio Nobel de Física, sin entrar en demasiado detalle, si uno mide estos dos fotones, que los separa, si están entrelazados, la medición de la correlación entre estas dos partículas, de acuerdo con Daniel Bell, si Einstein tuviera razón, no podría exceder la franja, los puntos que veis en la franja rosa. ¿Vale? Si Einstein tuviera razón, los puntos que mediríamos en la correlación entre las partículas no llegaría a la franja que veis aquí rosa. Los experimentos que demostraron estos físicos demostraron de manera clarísima que Einstein no tenía razón y que este tipo de gráficas y representaciones era prueba fehaciente de que eso era el caso. Y ahora vemos la conclusión del experimento que hemos llevado a cabo en un ordenador cuántico en cuestión de unos minutos. Es una historia de casi 70 años de trabajo y de esfuerzo donde la demostración de que estos principios del entrelazamiento cuántico son reales y reflejan la realidad se puede hacer ahora en tiempo real con una nueva tecnología cuántica. Y esta tecnología cuántica tiene la característica de que es un poder exponencial, donde el número de estados presentes en el ordenador cuántico es 2 elevado a n, donde n es el número de qubits. Lo cual quiere decir que cuando tenemos un ordenador cuántico de más de 100 qubits, el número de estados posible es 2 elevado a 100, que es más átomos que hay en el planeta Tierra. Lo que quiere decir es que para representar el estado de información presente en un ordenador cuántico, tendríamos que utilizar todos los átomos del planeta Tierra para almacenar ceros y unos. Cuando tenemos más de 280 bits cuánticos, tendríamos que utilizar todos los átomos del universo para poder representarlos. Y de hecho, en esta trayectoria tecnológica ya estamos creando procesadores cuánticos que exceden estos números. De hecho, el año pasado anunciamos un ordenador cuántico con 433 qubits. Entonces, estamos viendo este proceso donde la tecnología está avanzando de tal manera, gracias al esfuerzo científico y tecnológico, donde podemos no solo crear bits cuánticos, no solo los podemos entrelazar cuánticamente unos con otros, sino que podemos crear ya sistemas que funcionan, como hemos demostrado hace un momento, de grandes dimensiones. Y esto es un momento pues, muy especial. Dentro de estos ordenadores cuánticos, el dispositivo que es el equivalente del transistor en el mundo de los microprocesadores, en este caso nosotros utilizamos una técnica, un dispositivo que está basado en el principio de la superconductividad, y es un dispositivo de unos 100 nanómetros por 100 nanómetros, que nos permite esencialmente crear un átomo virtual con dos estados bien definidos, que es los que nos permite crear no solo los qubits individuales, sino también entrelazarlos unos con otros. Entonces, el futuro de la informática y de la computación va a ser la combinación del mundo de la computación clásica, el mundo de los transistores y los semiconductores, con el mundo de la computación cuántica. Y los sistemas que estamos creando están basados en la idea de paralelizar los procesadores cuánticos, que los vamos a conectar unos con otros, primero con información clásica
y en breve con información cuántica, y crear grandes sistemas que explotarán la capacidad de cálculo tan extraordinaria que hemos conseguido con la computación de alto rendimiento, con los procesadores cuánticos que obedecen estas leyes tan especiales, con un carácter exponencial para determinados problemas que son absolutamente intratables desde el punto de vista clásico. Y esta es la siguiente generación de ordenadores cuánticos, que llamamos el IBM Quantum System 2, que estamos ahora construyendo en Estados Unidos y que tendremos el primer sistema operacional este noviembre, en tan solo unos meses. Y esto es un reflejo de lo que comentaba de tener muchos procesadores clásicos y cuánticos trabajando de una manera constructiva. De hecho, hemos diseñado estos sistemas con modularidad, de tal manera que podamos expandir y crear grandes sistemas de computación cuántica que anticipamos en el futuro van a tener más de 100.000 qubits trabajando unos con otros. Y los desafíos que nos va a permitir tratar es pues, algunos de los grandes problemas que nos enfrentamos como la sociedad. Porque si podemos modelar y simular mejor la naturaleza, podemos crear soluciones a algunos de los problemas más fundamentales en los que nos enfrentamos. Desde crear nuevos fertilizantes que pueden mejorar la agricultura de nuestras sociedades, a nuevos procesos de catálisis en los procesos industriales, a crear también nuevos descubrimientos en el mundo de la física y de la ciencia de altas energías, nuevas mejoras en las baterías que necesitamos para el proceso de electrificación del sector automovilístico y del transporte, a también, por ejemplo, nuevos materiales más resistentes a la corrosión que podemos utilizar en el sector aeroespacial y en el sector del automóvil, o también nuevos desarrollos para fármacos, por ejemplo, para luchar contra la resistencia de nuevas cepas bacterianas. Entonces, el mundo de emular y simular los procesos físicos pues está muy ligado a algunos de los grandes avances de nuestra sociedad y de la tecnología. Y acabo también reflejando una de las razones por mi emoción por este sector, que es la creación de una nueva comunidad científica que está no solo creando la computación cuántica, sino beneficiándose de ella para sus avances científicos. En mayo del 2016 pusimos el primer ordenador cuántico en la nube y lo hacemos disponible en todo el mundo. Y aquí veis la comunidad científica en todo el mundo que empezó a hacer sus primeros ejemplos de crear programas, de buscar soluciones iniciales utilizando esta nueva capacidad tecnológica. Una comunidad que ha estado creciendo exponencialmente, que cuenta ya con más de 500.000 de usuarios, donde se ha generado más de 2.000 publicaciones científicas utilizando esta nueva capacidad tecnológica. Y yo creo que es esta energía de los estudiantes, de los investigadores, de los docentes, que ven esta nueva capacidad y están deseando desarrollar sus nuevas capacidades y avanzar su proyección científica. Y acabo donde empezó tan amablemente la introducción de la capacidad de la colaboración que hemos establecido aquí en Euskadi, que es con Buzz Quantum. Y esta nueva revolución, que espero que hayan visto que hay una gran diferencia con el mundo de la computación clásica, es la nueva institución y el nuevo ecosistema de colaboración, de docencia, de investigación, industrial y de colaboración que vamos a avanzar y a llevar con gran éxito aquí en Euskadi. Muchísimas gracias.